Listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy empezamos entonces la última unidad, que es números índices. Es muy fácil y les va a gustar mucho, inclusive creo que no nos va a llevar más de 40 minutos hacer esto, porque se hace todo con Excel y no hay nada de gráficos. Ya está colocado el material, la parte teórica, en la parte de documentos y enlaces, que pueden leer después. Y hay una tarea también que me gustaría mucho que resuelvan para poner en práctica y de alguna forma también voy a tener guardados puntos extras para la final, que ya les pasé el horario de examen final, que creo que es el 21, si no me equivoco. A ver, un cachito, un cachito. Acá está. Estadísticas, 21 de julio, 19 horas. Tienen que estar todos prendidos con sus cámaras ese día, así que si no tienen cámaras, tienen veintitantos días para hacerse de una cámara. Bueno, los números índices, así como su nombre lo dice, son números y cuando me habla de índice significa que va a haber un tiempo, en este caso le decimos año base. El año base para nosotros en nuestro país está fijado con reglamentaciones del Banco Central del Paraguay. El año base en economía viene a ser aquel año en donde la economía se mantuvo así, por decirlo, excelente. O sea, ¿qué implica eso? Que hubo mucha exportación, hubo mucha importación, todo lo que implicó cultivos agrícolas, todo lo que implicó producción ganadera y compañía, que estaba todo así tranquilo, o sea, estaba lineal. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que nuestra economía está basamentada o, en todo caso, tenemos como base fundamental del Producto Interno Bruto a la parte agrícola ganadera. Entonces, ¿qué implica eso? Que eso es lo que de alguna forma fluctúa mucho. ¿Por qué? Porque estamos muy condicionados con las condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay sequía, bueno, ya sabemos qué ocurre. Si hay lo contrario, también ya sabemos qué ocurre. Entonces, en esas condiciones, los precios, que puede ser en el mercado local o inclusive en el mercado internacional, puede afectar de alguna forma. Y también la demanda y la cantidad producida. Entonces, el año base, así como les digo, es un año en donde se mantuvo lineal, no hubo mucha fluctuación, no fue a pique, como se dice, ni fue tampoco muy para arriba. Y generalmente se hace un estudio muy grande para poder cambiar eso. Por ejemplo, en nuestro país, así como les dije, el BCP es el encargado y, por ejemplo, si yo voy a realizar un análisis de, por ejemplo, producción, entonces consideramos 2005. Si voy a considerar, por ejemplo, salario mínimo, entonces consideramos, por ejemplo, 2000, algo por el estilo. No sé si alguna vez habrán escuchado que existe lo que se llama una canasta básica. Y esa canasta básica tiene un precio. Y también escucharán siempre que se habla de inflación y muy poco se habla de deflación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en términos económicos para nosotros con algunas variables que nos interesan? Ocurre que si yo hago, por ejemplo, una diferencia entre un año y otro año, mis precios pueden ser muy volátiles. Significa eso que yo no voy a saber si verdaderamente gané o perdí haciendo una comparación a lo que fue, por ejemplo, el año pasado o 5 años atrás. ¿Por qué? Porque ese precio que nosotros consideramos en cuanto a ventas o en cuanto a compras o ventas, entonces ya está influenciado por lo que sería una inflación. Entonces lo que se hace es una deflactación, le decimos en economía. No sé si ustedes están teniendo ahora microeconomía o van a tener en algún momento dado. Ahí, o en macroeconomía, en verdad se estudia todo esto que les estoy diciendo, que es la deflación, inflación. La deflación viene a ser cuando los precios son sostenidos y ocurre, por ejemplo, bajadas. Por ejemplo, a veces escuchamos que baja el precio de algunos combustibles, por ejemplo,
o a veces baja, por ejemplo, el pasaje, bueno, no todo el tiempo, pero cuando baja, entonces hay deflación. Hay también deflación cuando hay muchos productos y no hay mucha demanda. ¿Por qué? Porque hay productos que son no perecederos, que le decimos, que puede de alguna forma destruirse en el tiempo. Entonces, rápidamente alguien tiene que salir de eso. Entonces, lo que hace en ese caso es bajar el precio. Entonces, decimos que es una deflación. Y la inflación, obviamente, que es lo que más escuchamos, es cuando hay un aumento sostenido y generalizado en los precios de muchos productos. Bueno, eso es para que tengan una idea más o menos. Me dice la teoría que ustedes tienen en el material. Un número índice es una medida estadística diseñada para poner de relieve cambios en una variable o en un grupo de variables relacionadas con respecto al tiempo, situación geográfica, ingresos o cualquier característica. Una colección de números índice para diferentes años, lugares, etcétera, se llama a veces una serie de índices. Y así como les decía, en los ejercicios que vamos a ver, siempre nos va a decir, por ejemplo, tomando como año de base tal año. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Vamos a poner un episodio. Yo tengo, por ejemplo, mi año base 2015. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, mi relación de 2019 con 2018 para ver cómo se manejaron de alguna forma los precios. Entonces, para los 2 años yo tengo que considerar mi año de base 2005. No es que voy a hacer, por ejemplo, un año del año pasado, por decirlo. Tengo que considerar un tiempo que le decimos un tiempo fijo, un tiempo inmóvil también le decimos. Ese es un número índice, que le decimos año base, ahora que estamos hablando ya en ese término. Los números índices son indicadores de varios aspectos de industria y comercio. Tales números variarán con la fecha y también con el área del país a la que se refieran. Los números índices normalmente comienzan con una base de 100 en un tiempo en particular para el país. El número índice es una forma especial de razón utilizada para mostrar cambios durante el periodo. Se compara una cantidad, venta, precio, producción, etcétera, con el valor correspondiente en algún periodo anterior al que se le conoce como la base. Bueno, entonces, esa es la teoría rápida, por decirlo, para tener en cuenta este número índice. El número índice, así como les digo, si se va a hacer un cambio, se tienen que dar muchas condiciones, así como ya les adelanté también. Y muchas veces también implica demasiado gasto, demasiado costo para su cálculo. Entonces, a veces se dejan más porque no hay condiciones para que se pueda realizar eso. Acá en nuestro país por lo menos no consideramos mucho eso porque no somos muy de economía formales nosotros. Bueno, entonces tienen acá en el Excel lo que tienen ahí también en el material que van a ver después en el Word que les levante. Están viendo el Excel, ¿verdad? Ya está compartido. ¿Sí? Háblenme, por favor. Sí, se ve. Sí, perfecto. 7 nomás los están. Ya veo que después van a querer sacar INA 4 y 5. Ya les voy a llamar la atención. No sé cuándo porque esta es nuestra última clase. Justito es nuestra última clase y la última unidad, así que tienen que estar contentos porque después de haber venido muchas materias, que yo tengo 2 materias más en la católica también y que teníamos ese desfasaje con marzo, por lo menos estamos llegando a buen puerto, como se dice. Generalmente este número de índice no llegamos a dar cuando estamos haciendo en forma presencial. Por ese lado que es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque todo eso que nosotros vimos se hace a mano todavía cuando estamos en clases. Y Excel acá fue nuestro compañero ideal de alguna forma. Bueno, entonces dice números de índice. El índice está representado a través de un cociente y generalmente multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque el resultado me tiene que dar en porcentaje. Entonces me dice el índice, valor del año determinado sobre valor del año base. Y me dice el ejemplo. Un comerciante ha registrado las siguientes ventas anuales. Tomando como base el año 2012, calcula el índice de ventas de cada año. O sea, quiere saber si aumentó o disminuyó y el efecto de inflación que ya en este caso está abajo. ¿Por qué? Porque en el año 2012 estamos considerando que todo se mantenía así igual, así como les dije. Eso implica de que
por ejemplo, el índice de inflación que siempre estamos escuchando también, que el Banco Central dice que no tiene que pasar 2 dígitos. Entonces acá podemos considerar que en el año 2012 entonces fue de esa forma, que no pasó, llegó al 5 o 6% acumulado por ahí. Bueno, entonces fíjense, me dice años, 2012, 13, 14, 16. Las ventas en dólares fueron de 200.000, 250.000, 200.000, 190.000 y 220.000. El índice más básico es lo que vamos a ver en esta tabla. Entonces, fíjense que tengo acá yo, tengo año 2012 y me dice la razón. Entonces, tenemos que considerar en este caso año base 2012. Entonces, vamos a... Un ratito, un ratito. Vamos a señalar este 2012 que va a ser nuestro año base. Voy a ponerle en otro color para indicar de que este va a ser nuestro año base. Les convendría que hagan así también cuando están trabajando para que no se olviden, porque cuando nos damos la vuelta ya nos olvidamos cuál era nuestro año base. El año base puede ser cualquiera, inclusive el año base yo puedo considerar, por ejemplo, 2014 y puedo retroceder en el tiempo o puedo irme para adelante. Bueno, entonces la razón está calculado a través de ¿qué? Va a ser nuestra venta en este 2012. Entonces, ¿qué va a ser cuánto? Es igual. Es rarísimo este Excel, porque cuando está compartido no me funciona mi teclado. Es raro, ¿qué es lo que le pasa? Un ratito. A ver, a ver. Ahí está. Bueno, entonces va a ser, es igual y vamos a tomar directamente ya. La razón va a ser, en este caso, las ventas de cada año dividido el año base. Entonces va a ser las ventas de este dividido este mismo. Y está. ¿Ya? En este caso, mi razón voy a considerar así, para que sepan cómo se hace. Voy a poner acá en términos de numeritos, para que se acuerden después. ¿Por qué? Porque el cambio de 2 decimales, ahí es donde voy a hacer mi cálculo. Entonces va a ser, es igual, y va a ser este dividido el mismo número. Y está, 1. Acá me dice cambios de 2 decimales, entonces quiere que usemos 2 decimales. Entonces le vamos a poner 2 decimales. Ahí está, ese es. Y el índice, entonces, multiplicado por 100 me dice. Entonces va a ser, es igual, este dividido, o sea, por 100. Por 100. Y fíjense, 100%. Obviamente ese es nuestro año base, entonces el 100% está ahí. Después para la siguiente, entonces, a mano, esto implica 250.000 dividido 200.000. Y acá, entonces, hacemos nuestro cálculo. Es igual a 250.000 dividido 200.000, nuestro año base. Enter, 1,25. En este caso, como ya tengo formulado, puedo arrastrar acá y ya me va a multiplicar todo por 100. Ahí está. Entonces, para el siguiente, a mano otra vez, nuestra razón va a ser ¿cuánto? Ahora en el 2014 vendimos otra vez por 200.000. Entonces, 200.000 dividido 200.000. Y nuestro cambio en 2 decimales, entonces va a ser este 200.000 que tengo acá, dividido nuestro año base. Y me va a dar 1, obviamente. Le voy a poner siempre 2 decimales, por más de que yo sé que no tengo en 2 decimales, o en todo caso que después de un decimal no se pone 0, igual yo voy a usar eso. Bueno, entonces, vamos a continuar y después vamos a concluir qué es lo que está pasando acá. 190.000 dividido 200.000. Y acá entonces va a ser 190.000 dividido 200.000.
dos decimales y multiplicado por 100, fíjense que ahí ya me da 95. Y el último, entonces va a ser 220.000 dividido 200.000, nuestro año base. Y nuestro cálculo entonces va a ser, es igual a 220.000 dividido 200.000. Y tengo 1,10. Generalmente usamos dos decimales. A veces, por ejemplo, puede ser que no les diga cambio de dos decimales, entonces igualmente tienen que poner dos por lo menos. Bueno, entonces fíjense acá lo que pasa. Si yo considero mi año base, yo ya puedo hacer esa distinción que les dije. Por ejemplo, yo digo acá 110. Entonces, ¿qué significa eso? Que obtuve una ganancia de 10% más sobre el año base, que es 2012. Y en el año 2015, por ejemplo, tuve 95. ¿Qué significa eso? Que tuve 5% menos que el año base. O en todo caso, yo puedo hacer la comparación entre uno y otro. O sea, entre estos dos, por ejemplo. Entonces, ¿qué digo ahí? Ah, minache, o sea, tengo un problema, digo. ¿Y cuál es el problema que tengo acá? Que en uno tengo un 10% y en el otro tengo 5% menos. Entonces, ¿cuánto es la diferencia en términos porcentuales, por decirlo? Y que de alguna forma, cuando estoy haciendo esto, no tiene una unidad de medida. ¿Se dan cuenta de eso? En todo caso, mi unidad de medida acá es porcentaje. Pero si yo estoy haciendo acá $220.000 dividido 200.000, obviamente ya se queda sin unidad de medida. Y acá me está dando en términos de porcentaje. Entonces, estoy diciendo yo de que obtuve ¿cuánto? Obtuve 15% más en cuanto a dólares, por decirlo, o en términos porcentuales, que el año pasado. Y entonces eso se ve perfectamente acá. O por ejemplo, si yo quiero hacer la distinción entre 2015 y 2014, entonces ¿qué voy a decir? Que obtuve una pérdida del 5% en relación al año pasado. O si hago, por ejemplo, una relación entre 2013 y 2014, entonces voy a decir que obtuve una pérdida del 25% en el 2014 en relación al 2013. O si hago mi relación entre 2012 y 2013, entonces, ¿qué voy a decir? Que obtuve una ganancia del 25% en relación al año base. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Ya no estamos, así como les dije, ya en un momento dado, no estamos trabajando ni con precios ni con cantidad. Es una cantidad adimensional, le decimos. Si es adimensional, significa que no tenemos cantidad ni precio, solamente tenemos en términos de porcentajes. Y así se hace en la realidad cuando yo quiero saber si efectivamente obtuve una ganancia. Porque, ¿qué pasa si yo estoy vendiendo, por ejemplo, no sé, puede ser una cosa, un zapato, un par de zapatos? Un par de zapatos el año pasado costó, por decirlo, o sea, mi ingreso habrá sido de 200.000. Y este año vendí el mismo zapato, por decirlo, obviamente ya con el mismo modelo, pero ya es otro par de zapatos y está 220.000. Pero ¿qué pasó? De un año a otro, obviamente, tuvieron que haber aumentado todo lo que implicó materia prima, mano de obra y compañía. Entonces, yo no puedo decir de que ese 20.000, por decirlo, es mi ganancia. ¿Por qué? Porque tengo que ver cuánto es en verdad en el mercado esa inflación. ¿Por qué? Porque el precio varía de un año a otro año. Entonces, lo que estamos haciendo es sacarle esa variación en términos de la vida real, por decirlo, y estamos haciendo que todo fluya de alguna forma hacia una misma dirección. Entonces, ahí tenemos el primero, que sería la definición de números índices. Entonces, ¿qué me decía acá? Calcule el índice de ventas. Entonces, yo ya puedo hacer la comparación entre un año y otro año y considerando un año fijo. En este caso, mi año base es 2012. Más adelante, así como les dije, cuando tengan macroeconomía, microeconomía, van a ver cómo se calcula, por ejemplo, la inflación, deflación y compañía también. Se van a acordar de esto. Tenemos dos tipos de índices, los índices simples y los índices compuestos, o también le decimos índices agregados. Entonces, vamos a ir directamente con las aplicaciones de los números índice, me dice material. Los números índices son muy versátiles, lo que los hace aplicable a cualquier ciencia o campo de estudio. Esencialmente se usan para hacer comparaciones.
las comparaciones se hacen mucho más efectivas cuando hago de esta forma, por lo que ya les expliqué varias veces. Por ejemplo, dice, los gerentes se valen de los números índices como parte de un cálculo intermedio para entender mejor otra información. ¿Por qué? Porque vamos a tener de alguna forma demasiadas variables que nos están afectando de un año a otro, por ejemplo, inclusive de un periodo a otro periodo. Entonces, toda esa gama de variables que de alguna forma nosotros no podemos controlar, entonces le estamos haciendo que sean liberados en este sentido. Los índices estacionales sirven para modificar o mejorar las estimaciones del futuro, así como series de tiempo que vimos la vez pasada. Después me habla en el campo donde los números índices son de mayor utilidad, es en la economía, ya que esta se vale de indicadores económicos para estudiar las situaciones presentes y tratar de predecir las futuras. Y empieza a decirme montones de cositas. Bueno, entonces los tipos de índices. Los tenemos dos tipos que les dije, los índices simples y los índices compuestos o agregados. El primero vamos a ver qué dice. Índices simples del precio. Esto van a leer después también ustedes en el material que tienen. El índice de precios es el de mayor uso, me dice, que es el que vamos a estudiar ahora. Acá me dice A, índices simples de precio. Compara los cambios en el precio entre dos periodos. El índice de precios al consumidor mide los cambios globales de precio de varios bienes de consumo y también de los servicios y se utiliza para definir el costo de vida. Algo que tenemos que considerar y tenemos que tener presente es que si voy a hacer una comparación entre un periodo y otro periodo, esos periodos deben ser regulares. O sea, ¿qué significa eso? Yo no puedo, por ejemplo, hacer una comparación de lo que fue todo el año pasado a lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, hoy que estamos en julio. O sea, tiene que ser hasta julio del año pasado y julio de este año también. Y julio del año antepasado y así sucesivamente. Los periodos para que pueda hacer este tipo de comparaciones tienen que ser periodos regulares. Eso implica que tienen que ser frecuenciales también. Bueno, entonces me dice, uno de los ejemplos más simples de un número sin índice es una relación de precios que no es sino el cociente entre el precio de un artículo en un periodo dado y su precio en otro periodo, conocido como periodo base o periodo de referencia, o nosotros que les estamos diciendo año base. Y ahí tenemos la formulita, fíjense. Entonces el índice de precios viene a ser P sub n, me dice. Este P sub n es el tiempo que yo quiero considerar. Por ejemplo, si nos vamos en nuestra tablita anterior, mi año base era ¿cuánto? 2012. Entonces mi año base, este P sub 0 que tengo acá, que está abajo. La P sub 0 viene a ser nuestro año base. Y P sub n viene a ser el año que yo quiero considerar para hacer mi estudio. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, por ejemplo, 2014 sobre 2012 en cuanto a su precio. Puedo hacer, por ejemplo, 2016 dividido 2012 en cuanto a años, pero considerando ya precios en este caso. Entonces, acuérdense, este P sub n, que a veces también lo simbolizamos con P sub 1 en algunos libros. Ustedes que estudian tanto van a estudiar después seguramente para el examen. Entonces, si encuentran acá P sub 1 es lo mismo, solo que ahí estamos considerando dos periodos. Un periodo que puede ser después de 5 años, 10 años y el año base que va a estar en la tablita. Bueno, entonces vamos a mirar qué dice el ejemplo para entender esto. Ejemplo, determinen los índices simples y lean estas cositas porque de ahí en donde tienen que ver, porque vamos a ver como 6 o 4, 6 o 7, no, 4, 5, 6 clases de índice. Entonces tienen que ver qué es lo que me está pidiendo. ¿Qué me dice acá? Determinen los índices simples de precios para el año 2015 de las tres mercaderías consideradas, usando como año base 2015. Entonces tengo acá leche, pan y huevos. Tengo los precios y acá tengo consumo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar o vamos a calcular ahora? Vamos a calcular índices de precios. Entonces lo que vamos a usar van a ser las dos tablas que se refiere a precio. Este consumo vamos a ver enseguida. Solo que la tabla nos va a servir como ejemplo y que tengo que mirar y tengo que saber también cómo voy a utilizarlo de alguna forma. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Determina los índices simples para 2015. Entonces yo tengo acá 2015 y mi año base va a ser 2005 meses. Entonces este es nuestro año base.
Le pongo así otra vez para acordarme de que ese es mi año base. Y vamos a hacer para la leche. Entonces, ¿qué va a hacer? Me dice la formulita P sub n. Mi P sub n en este caso viene a ser 2015. ¿Por qué? Porque es el año en el cual yo estoy queriendo hacer mi cálculo. Entonces voy a poner directamente, es igual a 1,29 dividido P sub 0. Y mi P sub 0 es mi año base, que en este caso es precio 2005. Entonces, este. Y multiplico por 100. Puedo poner en un paréntesis y multiplico todo por 100 o directamente puedo hacer también sin paréntesis. A ver, ahí me genera error porque quiere el primero de esto. Y fíjense que mi fórmula siempre multiplica por 100. Eso directamente ustedes ya saben que el resultado va a estar en porcentaje. Entonces me dice acá 130. Vamos a ponerle por lo menos un 0. Fíjense. 103,3 y acá le vamos a poner el porcentaje, porque si le pongo ahí al lado, no me va a leer. ¿Por qué? Porque va a entender de que es una fórmula. Como es Excel, entonces no me va a permitir eso. Entonces, fíjense lo que estoy teniendo acá. Me dice 130,3%. Me está diciendo que en 10 años el precio ha aumentado en un 30%. En este caso, la leche. La leche en un periodo desde el 2005 hasta el 2015, que es 130%, entonces aumentó en un 30%. Ese 30% viene a ser como si fuera esa inflación que le dijimos. Entonces, eso es lo que varió en esos 10 años. Y vamos a hacer lo mismo para quién? Para el pan y para los huevos. Entonces, esto es igual a P sub n, siempre es mi 2015, dividido mi año base, que es 1,1. Tienen que atender bien también que tiene que ser la misma, el mismo rubro o la misma mercadería o el mismo servicio o producto que estamos considerando. No vayan a hacer, por ejemplo, dividido la leche. O sea, no pueden mezclar leche con pan, aunque es rico también a veces, pero en este caso no voy a poder hacer eso. Ustedes nunca, por ejemplo, cenaron leche con pan. Entonces, por 100. Ahí está. Entonces le ponemos un decimal y tengo 109%. Acá estamos también de alguna forma haciendo qué cosa. Estamos viendo la volatilidad en los precios de algunas mercaderías que son de consumo, por ejemplo, masivo o de consumo básico que le decimos. Fíjense que, por ejemplo, la leche tuvo una mayor incidencia. ¿Por qué? Porque tenemos un 30% de aumento en 10 años. En cambio, el pan solamente tuvo un 9%. Todas esas cosas que estamos viendo puede ser por el precio de la materia prima, mano de obra, la situación, no sé, jurídica, todo lo que pasó en el país también. Porque esas cosas, cuando vivimos en guerra o cosas así, todo esto es diferente. Fíjense, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela ellos tienen inflaciones que llegan a los 3000%. O sea, nosotros ni pensamos en esas condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos a una inflación ni a 10%. Y ellos de un periodo a otro periodo pueden, en algunos artículos, por ejemplo, llegar a 3000%. Eso es una cosa de locos. Bueno, entonces, los huevos dividido y multiplicamos por 100. Vamos a multiplicar por 100 sin el paréntesis y van a ver de qué me va a dar lo mismo. 150 dice. Si me dice 150 es porque me salió exacto. Si le quiero poner su cerito, entonces le pongo ahí. Y ahí está. Entonces, ¿qué pasó acá? Entre la leche, el pan y el huevo, ¿cuál fue el que tuvo mayor incidencia en cuanto a su precio en los mismos periodos que estamos considerando? En este caso, los huevos. Entonces, ¿qué son estos? Son índices simples para precios. Índices simples para precios. Voy a poner negrita así porque esta es nuestro resultado. Después les voy a colocar este ahí en el Cloud Online para que puedan después mirar la fórmula y todo lo demás. Bueno, ahora estamos con índices simples de cantidad. Entonces, cantidad para nuestro caso es consumo. ¿Por qué? Porque es la cantidad consumida, o sea, la cantidad demandada. Entonces me dice, determine los índices simples de cantidad para el año 2015 de las tres mercaderías consideradas usando como año base 2005. Tengo que tener, obviamente, mi año base
Y entonces en este caso es este. Y hacemos lo mismo que el anterior. Y vamos a ver qué pasó con el consumo. Si de alguna forma se ajusta que los huevos también son los que se consumieron más. O en todo caso, si bajó el consumo y aumentó el precio, entonces estamos ahí ante la presencia de otras situaciones. Entonces, ¿qué me dice mi formulita? Mi formulita me dice ahora Q sub n. Mi Q sub n es esto que tengo acá. Dividido mi año base por 100. Ahí tengo, 120. Creo que si hago esto, me va a dar lo mismo. O sea, si arrastro, me va a dar así. Los huevos, ¿por qué no me da huevos? Ah, porque tengo que, no me conviene. Tengo que fijar para que me dé así. Vamos a hacer nomás uno más. Profe, Sí, si ahí en vez de multiplicar por 100 le dejas así nomás y apretás allá arriba la opción de porcentaje, te va a te dar lo tira ya mismo. Te va a automáticamente. dar lo mismo. Sí. Si le das ahí directamente, sin problemas. Te va a dar lo mismo. Ese ya depende de cómo está configurado sus Excel y cómo ustedes manejan también Excel. Sin problemas eso. O sea, para que te dé Oh. el porcentaje ahí al lado, ¿verdad? Eso es lo que me decís. Sí, en la misma celda te Sí. marca ya como O porcentaje. sea, no le pongo ese 100 y directo le multiplico, o sea, le pongo ese signito para que esté ahí al lado. Te va a dar lo mismo, sin problemas. Ah, no, Claro. no sé. Entonces, esto es para principiantes, por eso es que muchas veces también no hago de otra forma porque no todos manejamos Excel muchas veces. Si ustedes manejan así sin problema, le meten sin dramas. Yo no considero esas cosas. Inclusive la vez pasada cuando estaba corrigiendo el examen encontré que algunos hicieron de otra forma y sin problemas el resultado va a ser lo mismo, no va a cambiar en lo absoluto. Bueno, entonces acá tengo 97.4%. Ahí tengo una disminución. Si se dan cuenta, luego disminuyó acá el consumo. De 2005 que teníamos 3,8, que puede ser millones o algo así, y 3,7 para el siguiente. Entonces ahí vemos también que está reflejado que tenemos menos de 100. Y acá tengo cuánto, 1, tanto, dividido este. Y me va a dar 120 seguramente. Ahí está, 120%. Entonces ahí yo puedo hacer también una relación entre precio y cantidad y ver qué sucedió, así como les dije anteriormente. Lo que me está dando directamente acá es cuánto es su porcentaje de aumento en relación a 2005. Sí o sí les tiene que decir el año base para que entiendan. ¿Por qué? Porque en el examen, por ejemplo, yo les voy a poner, por decirlo, 3 tablas de precios y 3 tablas de consumo. Y ahí voy a juguetear con ustedes. Y tienen que atender bien para no, no cometer adulterios. Bueno, ahí está. Ya está ese, ya hicimos cantidad, ya hicimos precio. Ahora, juntos. Índices simples de valor. Los índices simples de valor son como están determinados por el precio por la cantidad. Entonces vamos a ver esto rápidamente. Nuestro año base va a ser siempre 2005 para los dos. Y fíjense que el año base está abajo. O sea, me dice acá P sub n por Q sub n. Eso me está diciendo qué cosa. Me está diciendo que voy a considerar el precio por la cantidad del año, en este caso que es 2015, y multiplicado por cuánto? Por nuestro año base para cada producto. Entonces voy a poner esto así. ¿Por qué? Porque acá ya es de valor, los dos al mismo tiempo. En el anterior era precio aparte y cantidad aparte. Bueno, entonces hacemos. ¿Qué me dice mi formulita? Y vamos a mirar acá. Entonces va a ser, es igual. Voy a poner entre paréntesis acá porque sí o sí voy a utilizar producto y cociente. Entonces, ¿qué me dice? Me dice P sub n. Entonces, P sub n es este para la leche. ¿Por cuánto? Por mi consumo, que es mi Q sub n. Y dividido ¿cuánto? Dividido P sub 0, Q sub 0. P sub 0 es este, por Q sub 0 es este. Y todo esto multiplicado por 100. Puedo hacer, No serían los de arriba, profe. ¿cómo? No sería el de leche. Ah, sí, de leches. Sí, 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 de leche. Vieron que lo que les decía yo también, que a veces estábamos haciendo y nos olvidamos de qué es lo que estamos
haciendo, por decirlo. Entonces, en este caso es este, porque yo ya estaba haciendo del PAM, por este. Dividido, gracias por avisar. Dividido este por este. ¿Y por cuánto? Por 100. Puedo poner entre paréntesis todo esto o directamente sin paréntesis. Me va a dar lo mismo. Ahí tengo. 156,4. 156,4%. Entonces, en forma agregada, porque no le decimos de esa forma, porque agregada es diferente, entonces va a ser así. 156,4%. Entonces, el precio con el consumo, ahora ya me está diciendo los dos al mismo tiempo, que hubo un aumento del 56%, ya los dos al mismo tiempo. Bueno, entonces, ahora sí, para el siguiente, que va a ser para el PAM. Entonces va a ser precio por consumo, pueden hacer al revés porque es producto, no le va a afectar, multiplicado cuánto, he dividido cuánto. El precio por la cantidad. Voy a poner por 100 y fíjense que ya me da también sin problema. O sea, si le ponen ese paréntesis adelante y al final, no le afecta mucho. 106%. Entonces, en forma de cantidad y precio, hubo un aumento del 6%. Y de los huevos, entonces el último, ese también pueden ustedes después fijar la fórmula y van a poder hacer sin problema ya arrastrando. No hace falta hacer uno a uno. Entonces va a ser mi precio por la cantidad dividido, ¿cuánto? Mi precio por la cantidad por 100. Ahí está, 180%. 180% viene a ser ¿qué cosa? El porcentaje de aumento en 10 años considerando las dos variables al mismo tiempo. Ahí está. Y ahí vamos a quedarnos porque tenemos menos de un minuto. No vamos a poder hacer el otro. Voy a poner negrita y le jugueteo para que sea más lindo. ¿Entienden eso, verdad? No es difícil. ¿Sí? Hola. Sí se Sí, entiende. profe. ¿Sí? Bueno, Sí. perfecto. Está entonces. Bueno, venimos con el mismo, con la misma contraseña, por lo menos, no sé, menos de 10 minutos nos va a llevar a hacer los otros. Dejamos y venimos otra vez.